recuerdan, yo les mencionaba, había una reunión entre las autoridades del departamento, entre las universidades, las autoridades del centro y el departamento, para definir cómo va a ser este regreso a la presencialidad, tomando en cuenta pues que nuestra carrera es una de las que está promoviendo el retorno. Fíjense, todavía hoy no tengo una idea clara de cómo va a quedar la clase de proyectos. Sí, la clase de las otras clases que brindo, sí, ya tenemos un panorama más claro, pero no la de proyectos, y esto supongo tiene que ver con el hecho de que muchos de ustedes trabajan. Ahora bien, es probable que queden varios encuentros presenciales en esta clase. Muchas de las clases las vamos a recibir así como estamos ahorita, como lo hicimos ayer, pero también es muy probable que algunas sesiones que tengan que ver precisamente con la presentación o con la entrega de documentos se haga de manera presencial, según lo que platicaron ayer las autoridades con las asociaciones y con las autoridades del departamento. Así que lo que yo puedo decirles hasta este momento es, vamos a continuar hoy con nuestra sesión virtual. El lunes, inclusive, que comenzamos con la sesión del estudio de mercado, estaría virtual porque, según me informan, el lunes ya va a estar ya una notificación oficial de qué clases de la carrera van a quedar totalmente presenciales, qué clases van a quedar híbridas, que sería el caso de nosotros con esta clase que podría quedar híbrida con un 30-40% presencial y un 60% virtual, y qué clases pueden quedar totalmente virtuales, que pues es cero presencialidad. Y que no consideraría que esta quede dentro de esa de cero presencialidad, porque inclusive ya está contemplada la última presentación como presencial, ¿verdad? Entonces, nada más una paciencia ahí de espera para el lunes tener una notificación más certera y poderles dar a ustedes ya una información oficial, porque esto que les estoy mencionando pues es extraoficial y probablemente ustedes han estado informándose a través de los medios entre la asociación y ustedes para conocer de estos avances. Bien, ahora sí, entonces, voy a comenzar con lo que tengo preparado para hoy, que está relacionada a una introducción que los vaya orillando hacia lo que es la evaluación de proyectos y también hacia la toma de decisiones sobre qué tipo de proyecto ustedes deberían de pensar en formular, preparar y evaluar, ¿verdad? Que son las 3 etapas que conlleva esta clase. Y luego la primera etapa, que aunque no la mencionamos dentro como una etapa, pero que también es parte es el hecho de la generación de la idea. La generación de la idea consideraría yo uno de los aspectos más importantes en la formulación y evaluación de un proyecto. Fíjense por qué. Entre más afinada esté esta idea y entre más posible su ejecución, probablemente los resultados de la evaluación sean más certeros también, ¿verdad? ¿Qué quiero decir? Que podemos tener ideas fabulosas, ideas novedosas, innovadoras, y no poderlas ejecutar porque no tenemos los medios. Y nos vamos a dar cuenta de eso, obviamente, en una evaluación de proyectos, eso es lo que permite darse cuenta a tiempo. Pero la evaluación de un proyecto tiene un costo, jóvenes. Ustedes ahorita lo van a hacer y probablemente no tengan idea de la magnitud de lo que es realizar en cuanto a dinero, se refiere en cuanto al costo de un proyecto, de la factibilidad de un proyecto. Tienen costos y no son baratos. Claro que el hecho de evaluar antes de ejecutar, lo que cueste el estudio va a ser menos que lanzarse a un proyecto sin evaluarlo previamente. Que como puede que tenga un éxito rotundo, puede que también tenga un fracaso rotundo o pueda ubicarse en medio. No fracasé, pero tampoco alcancé lo que yo creí que iba a alcanzar. Y bueno, con algunos ajustes o algunas mejoras en el camino, puedo tratar de llevarlo a un camino exitoso. La preparación y evaluación precisamente trata de evitar que esto suceda.
Entonces, el simple hecho de realizar un estudio de este tipo ya es un costo, que más adelante lo vamos a ver porque ustedes lo tendrían que contabilizar en la parte económica del proyecto. Si, si la idea que se genera después de su formulación, preparación y evaluación, pues genera resultados o índices aceptables para el proyecto, entonces la idea se ejecuta. Pero si la idea está por así como muy alejada, pero es un capricho del dueño y del dueño del proyecto, y es que yo quiero, y es que yo quiero, y es que yo quiero, pues cuando se haga la evaluación que tiene un costo, imagínense ustedes que la evaluación, que no creo que estar lejos de los precios, oscila entre los 100 y 120,000 empiras la prefactibilidad de un proyecto. Eso le costaría a la persona hacer esa evaluación, dependiendo obviamente de los componentes, ¿verdad? Hay, digamos, proyectos que llegan hasta una etapa de prefactibilidad y hay unos proyectos que llegan a más adelante. Entonces, digamos que cuesta 100,000 empiras el estudio, que incluye todos los estudios que ustedes van a realizar. Pero la idea es descabellada, ¿verdad? Pero no, es que yo quiero, es que yo quiero. Y por eso estoy haciendo la evaluación, porque es la evaluación la que me va a decir. Y al final de cuentas tiene razón, es la evaluación, ¿verdad? Porque si lo dejamos a la opinión de un experto, al final de cuentas sería algo subjetivo. Mire, yo creo que su idea no va a funcionar. Demuéstremelo a través de un estudio. Entonces, si la idea, después de hacer el estudio, sale que no conviene, joven, desde un principio probablemente nos pudimos dar cuenta de eso, sin pagar los 120,000 empiras o los 100,000 empiras, ¿verdad? Del estudio. Por lo tanto, desde ahorita que ustedes están en esa generación, en esa lluvia que yo me imagino, ya ustedes se están reuniendo. Solo he recibido 2 listas hasta el día de hoy. Por cierto, las 2 Andreas que tengo en la clase ya me enviaron sus listas. Yo supongo que los equipos de Andrea Paola, creo que, si mal no recuerdo el nombre, y déjenme para rectificar, Andrea Paola Ponce. El equipo de Andrea Paola ya desde ayer deben estar, me imagino yo, pensando qué proyecto, qué idea. Y Andrea Giselle, qué proyecto, qué hacemos. Y empieza esa lluvia de ideas. Yo pienso que esto, yo pienso que lo otro, mira, y probablemente hay y espero no discusión, sino debate, ¿verdad? A la altura. No, fíjate, yo creo que esa idea sí está muy buena, está interesante, pero le encuentro esto y esto y esto. Y yo considero que de repente más adelante podemos tener esos problemas. Vean, esto es subjetivo, pero les va desde este momento generando incógnitas o, de acuerdo al conocimiento que ustedes tienen, ya les va perfilando si la idea realmente va por buen camino desde aquí. Y si la idea está bien formulada y cumple con los requisitos, y entre las 4, porque yo esperaría que entre ustedes generen 4 ideas, mínimo, si no 8, si no según la cantidad de equipos, ¿verdad? Perdón, según la cantidad de integrantes, 3 cada uno, 2 cada uno. Entonces, dentro de esa lluvia de ideas, escoger una, que es la que me van a presentar a mí en el perfil. Bueno, ya con esta introducción, ahora sí, vamos a lo que tengo preparado para ustedes. Bueno, ayer les di la bienvenida, nuevamente les doy la bienvenida si hay por ahí algún estudiante nuevo. Fíjense que yo tenía 27 y ayer ya solo tenía 25. No he revisado hoy. Yo supongo que esto de que la presencialidad y la virtualidad generan una incertidumbre entre ustedes y pues no es para menos, porque si trabajan y no les van a dar permiso, pues está un poco difícil si llegase a quedar con mucho componente presencial la clase. Muy bien. Si ubicamos el porqué de esta clase en nuestro perfil, les mencionaba ayer, viéndolo desde un punto de vista integrador, para mí, el hecho de entender de por qué recibo todo ese cúmulo de conocimientos a lo largo de mi carrera y de cómo estos me pueden servir en algún momento, es en esta clase. Obviamente,
los conocimientos que recibimos a lo largo de que estudiamos no solamente es para esta clase, ¿verdad? Sino nos preparan para las situaciones que tenemos que enfrentar en nuestro diario vivir, en nuestros trabajos. Y nuestra carrera es una carrera tan, y yo la considero que es como una combinación perfecta entre tantas áreas, porque tenemos de administración, tenemos de mercadotecnia, de manejo de personal. Es una carrera bastante completa por el hecho de en donde nos desenvolvemos como ingenieros, que tenemos que tener ese conocimiento amplio, es amplio en el sentido de las cantidades de áreas disciplinares, ¿verdad? Porque no es que salimos especialistas en administración o especialistas en contabilidad o especialistas en finanzas, pero al menos tenemos los conocimientos básicos de esas áreas que nos permiten en algún momento poder entablar una conversación con alguien de esa área y poder entender lo que esta persona nos menciona. Entonces, específicamente en nuestro perfil, el hecho de llevar esta clase es para poder conocer las capacidades de formular, evaluar y gestionar un proyecto de inversión. Yo le veo dos caminos. Uno, si estamos en un puesto en donde en algún momento nos toque evaluar, pues vamos a entender el idioma de ese estudio de factibilidad cuando lo veamos. ¿Sí? Por lo menos lo básico y digamos, la terminología general la vamos a entender. Eso. Y luego, por otro lado, ¿por qué no? Si ustedes quieren ser emprendedores, si ustedes deciden que saliendo de la carrera no quieren trabajarle a nadie, o van a trabajar un tiempo para adquirir experiencia y conocimientos, más de lo que ya tienen, más en la práctica, y deciden un día emprender, ¿por qué no conocer que para poder emprender de una manera más certera tenemos que hacer unos estudios previos que nos permitan un éxito más seguro en el proyecto? ¿Verdad? Entonces, esas son las dos vías en las que yo veo la aplicabilidad de esta asignatura dentro de nuestro perfil profesional. Y luego, ya viéndolo desde el punto de vista académico, pues está en el pensum, la tienen que llevar, la tienen que pasar, pero que no sea eso realmente lo que, ¿verdad? El objetivo de la clase, sino lo que esto nos va a dejar en nuestro perfil como profesionales de esta área. La llevan todas las carreras también, cada uno lo dirige al área que corresponde. Bien, es importante en este punto entonces que ustedes se pregunten qué han entendido por cuando escuchan la palabra proyecto, que se les viene a su mente, ¿para qué sirve un proyecto? ¿Verdad? Y la otra, si alguna vez han tenido la oportunidad de realizar un proyecto, ¿verdad? Estas tres preguntas son diagnósticas para ustedes. ¿Alguna vez me he puesto a pensar qué es un proyecto? ¿A qué se refiere esto? ¿Qué implica la palabra proyecto? ¿Para qué me sirve la realización de un proyecto? Y luego, a mi edad, la edad que tengan ahorita, ¿he realizado yo algún proyecto en mi vida? ¿He participado yo en algún proyecto en mi vida? ¿O es primera vez que estoy en esto? Alejandro Tejera. Sí, ingeniero. ¿Se ha preguntado alguna vez usted qué es un proyecto? ¿Ha participado en algún? Pues digamos que sí, más o menos en el trabajo, que En el trabajo. digamos, a veces le dicen a uno, hay un proyecto nuevo en el que estamos pensando Uh-huh. con otras personas y Uh-huh. estábamos pensando que si tal vez nos podrías ayudar. Uh-huh. Y pues es prácticamente, no sé, como alguna actividad nueva que algo va a hacer, o sea, Uh-huh. una actividad nueva, Muy bien. algo así lo veo. Algo nuevo, ¿verdad? Ajá, Abrir una nueva sucursal, un nuevo producto, ujú, ¿verdad? ¿Verdad? correcto. Algo que no está, o inclusive si está, si sufre una modificación, es un proyecto. También sí. Andrea, muy bien, Alejandro. Andrea, tengo dos. Andrea Padilla. ¿Está Andrea Padilla? Sí, buenas tardes. Buenos días, Buenos ingeniero. días, Andrea. ¿Usted ha realizado algún proyecto en su vida?
¿Considera que tiene algún proyecto? De manera personal, creo que una vez Ujú. intenté el hecho de emprender una cierta fabricación de cosméticos. Empecé a fabricarlos y Ujú. intentar venderlos al menos así a manera del círculo cercano. Interesante. Muy bien, Andrea. Sí, ese es un proyecto, ¿verdad? Andrea, si no le funcionó, Andrea, y si hay algo que estuvo mal por ahí en esa iniciativa, o si ya lo tiene funcionando sin haber hecho este estudio, considérese afortunada. ¿Por qué? Porque, como les dije anteriormente, sí hay proyectos que sin evaluarse funcionan, pero ahí hay muchos elementos que hacen que exista ese triunfo. Yo he tenido la oportunidad de reunirme con emprendedores de pequeñas empresas y fíjense que platicaba con el gerente de una distribuidora de repuestos hace como unos 4 años y me dice, voy a abrir una nueva sucursal en tal lugar, ¿verdad? Del país. Ah, qué bien, le digo, ¿y ya hizo el estudio de mercado? ¿Su producto se va a vender ahí? No he hecho ningún estudio de mercado. ¿Ya evaluó financieramente si es posible? Las personas que están ahí están dispuestas a pagarlo. Y empiezo yo con aquella serie de preguntas obligadas en función de precisamente esto de la evaluación. Y me dice el señor que generalmente, fíjense, nuestras empresas jóvenes, la mayoría son empíricos, son personas que aprendieron a hacer algo muy bien, lo hacen muy bien, son conocedores, se formaron en el constructivismo porque aprendieron en este caso eran repuestos para equipo pesado, el señor aprendió leyendo libros, fue realmente un aprendizaje autodirigido, ¿verdad? Porque no existían antes las escuelas en primer lugar y en segundo lugar, pues a la gente esto de estudiar no se le hacía como que muy interesante. Pues para no tardarme mucho en esto que les estoy contando, no había ningún estudio, el señor no hizo ningún estudio, abrió la tienda y le fue bien. Le fue bien, he estado dándole seguimiento a esta tienda en los últimos años y la tienda sigue abierta. Ahora bien, casualidad del destino, suerte, se levantó con el pie derecho, yo no le puedo llamar de otra manera más que de esta que les estoy diciendo ahorita, porque él no hizo ningún estudio previo. Ahora bien, ¿qué pasa con este señor? Tiene 40 años en el mercado. Entonces, lo que él tiene se llama experiencia y olfato. Eso a veces funciona, a veces no. ¿Cuántos fracasos habrá tenido hasta el momento? No lo sé, ni me atreví a preguntárselo porque de repente ni me lo iba a decir. Pero ese olfato a veces de negocio evita el fracaso, pero yo no me arriesgaría. Entonces, Andrea, no sé en qué condiciones cuando usted lo abrió, pero cuando vea esta clase y vea todo lo que conlleva la decisión de abrir un negocio, Andrea, de repente puede pensar, si es que no lo tiene abierto todavía, en renovar esa idea, ¿verdad? Y irse por esta línea que les mencionaba anteriormente de lo que es el emprendedurismo y tomar en cuenta todos esos elementos que deben de tomarse antes de abrir un negocio. ¿Ok? Entonces, estas 3 preguntas se las dejo ahí, analícenlas, contéstenlas y luego vamos a ver más adelantito lo que para Zapac Chain es un proyecto. Bien, les he mencionado y desde ayer hemos estado viendo el por qué la importancia de la evaluación de un proyecto y se reduce para mí en un concepto bastante corto y básico. Es el hecho de, a través de la identificación de recursos, ¿verdad? De la identificación de los recursos que se requieren, de la medición de esos recursos, poder determinar la certidumbre de la realización de un proyecto, ¿verdad? Es una planificación, jóvenes, al final de cuentas. Es planificar, identificar y medir antes de invertir. ¿Qué pasa con muchos proyectos? Cuando no se hacen estos estudios, se lanzan al mercado y fracasan algunos.
Muchos fracasan, jóvenes. Ustedes probablemente a lo largo de sus cortos años, yo un poquito más, hemos podido ir identificando algunos negocios que aparecieron en el mercado, no sé si ustedes hace poco, y que creo que la pandemia tuvo mucho que ver ahí, este pollo tropical. A mí me sorprende realmente que una franquicia norteamericana, porque este pollo es una franquicia norteamericana, abrió aquí en San Pedro Sula y yo creo que no estuvo pero ni el año. Y ya no está. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a este pollo? Los pollos que ya existen en la ciudad les gusta demasiado a la gente y ellos no pudieron venir a competir. ¿Pero qué pasó? ¿No se dieron cuenta del mercado que tenía pollo tropical? ¿Verdad? A mí se me ocurren esas preguntas ahorita a priori. Yo sí lo conocí. A mí me pareció bien el concepto, pero los sanpedranos estamos acostumbrados a esto. O el pollo poderoso, Power Chicken, tiene acaparada la atención de los sanpedranos y por lo tanto cualquier otro que venga a querer entrar aquí no va a poder. ¿Qué pasó con el pollo? ¿No hicieron este estudio previo para venirse a instalar aquí? Y así como ellos, si ustedes recuerdan, McDonald's entró hace como unos 20 años, 24 por ahí, cerró, ¿sí? Cerró, y estoy hablando antes de la pandemia, ¿verdad? Porque esta pandemia, si lo podemos ubicar como un dato atípico en el comportamiento de los negocios y el cierre de negocios, pues es precisamente eso, ¿verdad? No podemos tomar la pandemia como un punto de referencia para el cierre de negocios porque realmente es algo que no había ocurrido y que se va a ocurrir, espero yo, sea mucho tiempo, después de mucho tiempo. Entonces, McDonald's hace 24 años abre, está en el mercado un tiempo, cierra, se fue como unos 10 años. Y luego regresa y ya, sí, está en el mercado y no se mueve. No, hasta el momento entendieron qué es lo que nos gusta. Y ustedes encuentran inclusive, creo que desayunos catrachos ahí en McDonald's. ¿Qué pasó cuando abrió hace 24? No funcionó. ¿Ustedes se imaginan la inversión de un negocio de eso? ¿Cuánto se requiere para la infraestructura, el personal, las capacitaciones y todo lo que conlleva un negocio? Y luego tener que cerrarlo por X o Y error en la planificación o en la evaluación. Y luego, pues ellos se dieron la oportunidad nuevamente y regresan a nuestro país. Y así, ahorita se me vienen solo los negocios de comida, pero recuerden también tuvimos, se me escapa ahorita, Taco Inn cerró, pero esto es por la pandemia también. Subway empezó otra vez a resurgir hace poco. Entonces, ¿qué hace un estudio de esta categoría? Acercarnos a la certidumbre, acercarnos lo más que se pueda. Pero además de ello, jóvenes, un estudio o una evaluación de proyectos nos ayuda a identificar todos los actores del proyecto, todititos, desde el que nos va a comprar el producto, desde el que va a trabajar con nosotros, las maquinarias, herramientas. Imagínense, es una radiografía completa de lo que requerimos para en algún momento tener un producto terminado en nuestras manos y así poderlo ofrecer. Tiene alguna terminología que vamos a encontrar y que va a ser común a lo largo del desarrollo de esta asignatura: proyecto, inversión, evaluación de proyectos, rentabilidad, evaluación social, externalidades del proyecto, la planificación, los contextos que pueden ser locales o internacionales, la complejidad y la viabilidad. Bueno, y ahora sí, en palabras de un teórico y ayudándonos a lo que es el texto de la clase, Zapak Chain, un proyecto está asociado a la búsqueda de una solución y a la búsqueda de una solución para el planteamiento de un problema, ¿verdad? Que obviamente busca resolver una necesidad humana. Yo les preguntaba a ustedes algún proyecto que tengan ustedes. El mismo proyecto de entrar a la universidad, jóvenes, es un proyecto, ¿verdad?
¿Cuántos salen de educación media y no ingresan a la universidad por X motivos? Y ahí vienen otros elementos que está lejos probablemente de la posibilidad de algunos de poder ingresar a una casa de estudios en donde viven, sus extremas, la extrema pobreza, entre otras cosas. Eso ya son temas realmente sociales. Pero alejando un poco esta parte, porque lo que quiero es visualizar el proyecto de vida de cada uno de ustedes, el estar estudiando, el estar dedicándole todo este tiempo al estudio, el estar reunidos hoy aquí conmigo y en cada una de sus clases, cuando podrían estar haciendo otra cosa, probablemente más divertida, ¿sí? Que les requiera menos trabajo, que les requiera menos estudio, no lo están haciendo. Ustedes están aquí y decidieron comenzar esta carrera y decidieron dedicarle tiempo a esta carrera. Este es un proyecto también, ¿verdad? El que se casen, si no están casados, ese es un proyecto de vida. Son decisiones que se toman en la vida que obviamente no son tan palpables como el hecho de tomar una decisión para resolver el problema de una empresa pero igualmente se denominan proyectos. Y nosotros no hacemos todas estas evaluaciones, obviamente, para poder tomar la decisión de si estudiar o de si casarnos o no, porque es parte precisamente del desarrollo del ser humano en la sociedad, ¿verdad? Entonces ya tenemos como ese chip de si estudio voy a tener un mejor trabajo, si tengo un mejor trabajo tengo mejores ingresos, y si tengo mejores ingresos me puedo casar, puedo tener hijos, puedo tener una familia, puedo contribuir a la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no, la evaluación más está enfocada precisamente en los beneficios que podemos obtener. Ahora bien, seguramente en algún momento nos sentamos a pensar, bueno, el tiempo que le voy a dedicar a estas clases, voy a trabajar y estudiar al mismo tiempo, o solo estudio, o solo trabajo, y si en medio del camino surge una oportunidad de ascenso en el trabajo, y yo no tengo el título, y lo primero que me van a decir es, mire, usted trabaja muy bien, hace muy bien las cosas, es diligente, tiene iniciativa, es eficiente, pero no tiene el título. Es que se quedó a media mitad, es que por lo que sea. Entonces, esas evaluaciones, si ustedes ven, al final de cuentas las tenemos que hacer en algún momento de nuestra vida, y lo idóneo es que nos enseñen a hacerla, sobre todo cuando se trata de nuestra vida. Les decía yo al inicio, vamos a estudiar esta carrera, vamos a trabajar en esta carrera para otros, o lo vamos a hacer para nosotros mismos, o voy a trabajar 10 años, 15 años. Miren cómo podemos tener una visión de corto, mediano y largo plazo. Voy a trabajar unos 10 años para tener el capital, me voy a dedicar a ahorrar el 10-15% de lo que gane, porque con eso en 10 años abro mi negocio. Proyecto de vida, jóvenes. Proyecto de vida. Bien, la evaluación se basa en estimaciones, estamos claros. Fíjense ustedes, van a evaluar un mercado, van a evaluar una ubicación, y van a generar una estructura organizacional, van a identificar los costos legales de abrir, y luego vamos a hacer una evaluación financiera. Pero vean, todo esto es en función a supuestos, ¿verdad? Vamos al mercado y nos dice el 100% del que le consultemos, luego que lo hemos estratificado correctamente y segmentado correctamente, el 100% nos dice que sí. Y con ese 100% trabajamos nuestra evaluación, que no es lo correcto, por cierto. Hay que dejar un margen de error. Hay una brecha entre el 100% que dijo que sí y el que va a ir a comprar el producto una vez esté puesto en el mercado. Sí, entonces trabajamos realmente con datos que no son reales hasta que se ponen en ejecución, y eso lo tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que probablemente aún con nuestra evaluación nos quedemos un poquito más atrás de los datos que nos arrojan los indicadores, o más adelante. Pero lo cierto es que no va a ser tanto el cambio, ¿sí?, de estos datos con relación a si no hiciéramos la evaluación. Eso es así, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué se deben evaluar los proyectos? Bueno, va a depender de lo que estemos buscando. Si la finalidad
del estudio es buscar la rentabilidad, entonces el proyecto se evalúa porque el inversionista quiere saber si el proyecto es rentable, ¿sí? Y luego, primero el proyecto y luego él, ¿verdad? El proyecto es rentable, es factible, y luego, ¿y a mí qué margen de utilidad me va a quedar de ese? Porque en este proyecto nosotros hacemos estudios financieros que conllevan a la realización de estados financieros y balances generales. Nosotros conocemos, antes de hacer una evaluación financiera, conocemos cuál es nuestra utilidad neta, ¿verdad? Y eso pues es la rentabilidad del proyecto. ¿Cuánto voy a percibir yo? ¿Bajo qué criterio de evaluación se está utilizando la rentabilidad que tiene el proyecto para mí? ¿Cuánto voy a ganar? Dice el inversionista, ¿me conviene invertir o tomar ese dinero y colocarlo en la compra de bonos? Sí, que podría ser una de las opciones. La rentabilidad tiene que ser tan grande, ¿ok?, que el inversionista prefiere eso a otro tipo de inversión, ¿verdad? Y luego la capacidad de pago del proyecto. Recordemos que se requiere una inversión inicial muy alta en la que probablemente el inversionista no coloque el 100% de los fondos. Entonces surge la necesidad de financiar el proyecto a través de la banca. El proyecto va a poder pagar sus préstamos, ¿sí? Miren, hay muchos proyectos que al final no generan lo suficiente como para poder pagar los compromisos. ¿Y qué pasa con los proyectos? Terminan embarcados por los bancos, ¿verdad? Nuevamente, se hizo el estudio, salió bien, pero nos cae una pandemia. Jóvenes, esto de la pandemia nos va a dejar lecciones, espero yo, ¿verdad?, a todos. Muchos proyectos estaban empezando, iban a inaugurarse ese año cuando nos encerraron. Imagínense ustedes, y vean, la banca, el negocio de ellos es prestar y recuperar, ¿verdad? La banca no va a decir, pobrecitos, tuvieron que cerrar por la pandemia, les vamos a condonar la deuda. Imposible, eso es imposible, porque ellos tienen que generar para quienes tienen sus dineros ahorrados ahí. Entonces, esto de la pandemia dejó muchas lecciones, seguramente a muchos inversionistas, muchos perdieron, jóvenes, se van a recuperar en algún momento seguramente, pero muchos negocios que tuvieron que cerrar y que están inclusive embargados por los bancos dada la situación. Algunos consiguieron periodos de gracia probablemente, pero se estuvo demasiado tiempo cerrado. Y todavía seguimos, ¿verdad? Que no al 100%. Muy bien, son datos atípicos, pero suceden. ETA y IOTA también, desastres naturales. Habíamos tenido una experiencia similar hace 20 años con el Mitch, ¿sí? Se ha descubierto que al final de cuentas esto es algo cíclico. Probablemente entonces deberíamos ir pensando en estrategias de cada 20 años, saber que se nos va a inundar, si estamos en una zona inundable, saber que eso va a pasar en 20 años y prepararnos para ello. ¿Cómo? Construyendo una infraestructura anti-inundaciones probablemente, o colocando en esa zona inundable una fábrica o una empresa a la que no le ocasione ningún daño la inundación. Igual hay costos, ¿verdad? Hay costos, pero no se dañó el producto, no dejamos de operar, qué sé yo. Hay que tomarlo en cuenta. Yo considero que ya ese ciclo de huracanes que nos golpean, que se ha podido establecer desde el FIFI hasta ETA y IOTA, nos debería dejar una visión a 20 años, que vamos a tener algo similar, espero yo, a 20 años, que con la destrucción del medio ambiente podría irse disminuyendo, espero yo que no, ¿verdad? Pero yo identificaría un ciclo más o menos repetitivo de cada 20 años. Muy bien. Según el objeto de la inversión también sirve la evaluación, porque, por ejemplo, hablábamos con el primer compañero, se me olvidó el primer nombre, hablábamos con quien que ha participado en proyectos, con Alejandro, que podría ser el hecho de crear un negocio o crear un nuevo proyecto, un nuevo producto, o abrir una nueva sucursal. Eso es un proyecto, ¿verdad? O modernizar, o voy a exportar. Fíjense, no es lo mismo producir para estándares nacionales que para estándares internacionales. Se requieren de repente elementos con los que no tenemos ahorita. Entonces hay que hacer un proyecto para evaluar si la externalización nos conviene,
si no va a ser más bien que no vamos a poder cumplir con esos estándares internacionales y no podemos sacar nuestro producto de aquí porque no cumplió con las especificaciones internacionales. Es un proyecto, se tiene que evaluar el hecho de exportar. Luego, entender que la etapa de preinversión se podría dividir, y para poderlo entender, en 3 etapas. Uno, que es la identificación, que es la que están ustedes ahorita, ¿verdad? La oportunidad de negocio, con obviamente su respectiva estrategia de implementación y el diseño de modelo de negocio, que el modelo de negocio se refiere a cuál va a ser nuestro modelo, solo vender, solo producir. En el caso de ustedes no tienen opción, ustedes producen y venden, eso es. No tenemos salida porque son los estudios que vamos a realizar y por la formación que estamos teniendo, ¿verdad? El área ingenieril, pues la parte de producción es parte del estudio también. Entonces, ustedes el modelo es producir y vender. Algunos se marcan solo en uno de los dos. Nosotros, ustedes no. Etapa 2, preparar el proyecto, es decir, identificar todos los recursos, ¿verdad? Los recursos que se requieren para echarlo a andar y pues al mismo tiempo los beneficios. Y luego que tenemos la inversión con los ingresos, entonces ahora sí podemos evaluar y conocer entonces la rentabilidad del proyecto. Hay que tener en cuenta que podemos tener 2 caminos para cuando nosotros queremos empezar un proyecto, ¿verdad? Podemos tener éxito y fracaso, se los mencionaba al inicio, o tal vez nos quedamos en medio. No me fue muy bien, pero tampoco me fue mal. Aquí me toca reinventarme. Y en esto de la reinversión, aquí el más rápido es el que gana. De reinventarse. Lo creé con este fin, pero no, la gente aquí no le pareció mucho. Entonces, pero tengo el equipo, la infraestructura, el conocimiento y puedo aquí mismo hacer un giro para generar otro producto que probablemente sea más aceptado. Ahí se quedó en medio. Obviamente el primero lo podríamos llamar un fracaso, pero podemos rescatar parte de esa inversión que tenemos para generar ahí mismo una nueva idea. Fíjense, según Zapak Chain, según el texto, hay muchos estudios que han evidenciado que cerca del 80% de los nuevos productos fracasan. ¿Verdad? Y hay causas internas y causas externas. Hay entre las internas un erróneo diagnóstico. Ustedes pueden contratar a alguien para que les haga un diagnóstico del estudio que ustedes quieren, y si la persona no lo hace correctamente, no es una persona que realmente trabaja bien, y ustedes se van con ese diagnóstico y le creen a ese diagnóstico, es algo muy serio realmente esto de la realización de estudios de factibilidad, y hay que tratar de buscar entonces a las personas idóneas. Perdón. Deme un segundito. Bien, disculpen. Entonces, un mal diagnóstico al final lleva a una incorrecta medición, a una incorrecta ejecución. Y nos vamos con ese diagnóstico y abrimos y resulta lo que menos esperábamos, ¿verdad? 0 clientes, materias primas costosas no se encuentran aquí, hay que traerlas desde Japón, hay que traerlas desde no sé dónde, y los costos logísticos y fracaso, mal diagnóstico. Luego, si es una implementación dentro de lo que ya existe, una innovación, fíjense que el equipo de trabajo que tengan no lo haga correctamente. ¿Cuándo pasa esto? Normalmente cuando hay automatización. Yo recuerdo cuando se empezaban a implementar los sistemas de información a través de las computadoras. Miren, les estoy hablando de hace unos 23 años, 24 años. Aquellas personas que nunca habían tenido frente a una computadora y que tenían que empezar a ingresar datos en una computadora, estas personas, el proyecto era la implementación
de un sistema de información a través de las ayudas tecnológicas. Ese fue el proyecto. Pero si no se midió correctamente, me ha parecido una tos inesperada, discúlpenme. Si no se midió correctamente la aceptación de los empleados y el hecho de que era algo novedoso, era algo muy nuevo, ¿quién había tenido una computadora enfrente y cambiar lo que hacían de manera manual en un cuadernito en donde escribían, ahora trasladarlo a un Word, bueno, se llamaba Word Perfect hace 24 años, ahora se llama Word, a un Excel, o se llamaba 1, 2, 3, ¿sí? Miren, ahí el proyecto innovador de la empresa de implementar el uso de la tecnología era fabuloso, era una estrategia competitiva que probablemente iba a ubicar en rapidez y en eficiencia a esa empresa mejor que aquellas otras que no lo habían hecho. Pero, ¿y el personal? Y el personal estaba dispuesto. Y estaban abiertos a querer hacerlo. Miren, eso vota cualquier proyecto, jóvenes, con estudios de factibilidad y todo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa en el estudio de factibilidad? Se deben incluir las capacitaciones y sociabilizaciones para el personal. Si no lo incluye, entonces estamos expuestos a la actitud del personal y esa aptitud nos puede votar el proyecto, ¿sí? Y una evaluación, etcétera, etcétera. Esas son las causas internas, es decir, le corresponden a la empresa evaluarlas. Pero hay causas externas que ya no tienen nada que ver con la empresa, sino con los cambios en el contexto. Nosotros hemos vivido cambios últimamente políticos que antes no los teníamos. Miren, después de lo que sucedió con el cambio del presidente en el 2009, jóvenes, eso fue algo que aquí nosotros no habíamos vivido. Y ustedes recuerden de la incertidumbre en la que estuvimos por mucho tiempo, porque la gente se manifestaba por lo que sea. ¿Qué pasaba con esas empresas? Miren, ellos no pudieron medir eso. Esas cosas son cosas que se salen de nuestra medición. Pero una vez que suceden, ya las podemos tomar en cuenta para siguientes estudios. Estudios futuros ya tienen que tener en cuenta que en nuestro país en algún momento hubo una estabilidad política que generó ciertos problemas en las empresas. Pandemia, ¿sí? También. Cambios tecnológicos, no nos hemos actualizado y resulta ser que viene un cambio tecnológico que va a hacer a un lado todo lo que ya tenemos y no lo hemos previsto. Cambios en las relaciones internacionales. Nosotros tenemos tratados de libre comercio ahorita. Algunos de estos tratados generan barreras de ingreso para productos que no vengan de alguna manera a competir con nuestros productores nacionales. Pero en algún momento esas barreras pueden caer y dependiendo del gobernante y dependiendo de las condiciones que pongan los mercados internacionales, esas barreras pueden caer. ¿Y qué va a pasar con nuestros productores entonces? Si no se pusieron a la vanguardia, si no innovaron y el producto en comparación con productos internacionales tiene una inferioridad, jóvenes, el que viene de afuera va a ser preferido. Así, en algún momento esas relaciones comerciales pueden tirar abajo las barreras comerciales que en este momento protegen algunos productos nacionales, ¿sí? Y los desastres naturales que ya los hemos también evaluado. Entonces, la evaluación al final reduce la incertidumbre en la toma de decisiones. Bien, esto lo expliqué al inicio, las oportunidades de negocio, que es en donde ustedes se van a enfocar ahorita. Entender que un proyecto como tal es la idea que ustedes quieren llevar a cabo para producir un bien o un producto final que satisfaga una necesidad. Pero que deben de tener en cuenta que hay elementos externos al que ustedes están ahorita evaluando y que pueden botar esa idea y pueden no ayudarles. Entonces, identificar que con esa idea o oportunidad de negocio, los contextos alrededor de la misma
tenemos que identificarlos bien para evitar en el futuro problemas con la implementación o con la misma evaluación. Entender que hay contextos económicos, políticos, regulatorios, tecnológicos, ambientales e industriales alrededor de esta idea de investigación, porque pues no somos islas, ¿verdad? Ustedes 4 que forman un proyecto, si se ubican en la sociedad, pues se van a dar cuenta que hay un gobierno local, hay un gobierno nacional, que hay regulaciones acerca de del gobierno local sobre la implementación de un producto, la ubicación de una empresa, y entonces empiezan a darse cuenta que todos estos elementos los van cercando, que es lo importante. No los podemos cambiar. Ustedes con su proyecto no pueden decir, oh, voy a obviar las regulaciones nacionales, voy a obviar las regulaciones internacionales. Eso es imposible. Simple y sencillamente están haciendo un harakiri, pues, porque no se puede. Si quieren pertenecer a la sociedad con el proyecto que están generando, debe de enmarcarse dentro de todos estos contextos y regulaciones. Y hay que tomar, entonces, por lo tanto, las tenemos que tomar en cuenta. Esta identificación de la oportunidad nos tiene que dar evidenciar en dónde estoy ahorita con mi oportunidad, dónde quiero llegar y cómo lo voy a hacer. El dónde estoy, que evalúa el contexto alrededor de la idea, el contexto local, los grupos afectados, los submercados, la empresa y el contexto internacional. Ese es el dónde estoy. Ya existe esto. La regulación para los productos ya está. La regulación de ubicación ya está. Las regulaciones de mercado ya existen. Entonces, el dónde estoy es el ahorita con la oportunidad que ustedes tienen en su cabeza, la oportunidad de negocio. Entonces, esa oportunidad, evaluarla con los entes que ahorita están y que existen. ¿Dónde quiero llegar? Bueno, yo quiero producir mascarillas. Pero hay mascarillas nacionales, internacionales, de un sinfín de colores, de un sinfín de materiales. Sí, pero la mía va a ser una mascarilla hecha con hojas de plata. Estoy hipotéticamente hablando, porque quiero generar en ustedes un impacto que les permita ver que sí se puede competir aún cuando haya muchos productos en el mercado, pero que para ello nuestro producto tiene que tener una propuesta de valor diferente a la que ya existe. Si no, no vamos a poder competir, ¿verdad? Tuve la oportunidad hace unos meses de ver unas mascarillas de tela en donde está de souvenir. Fíjense, miren cómo antes eso no se podía ver. De hecho, utilizar mascarilla era un dolor de cabeza, inclusive para las empresas no podían hacer que los empleados usaran sus mascarillas. Hoy ya se volvió una rutina. Entonces, pude observar unas mascarillas con la flor nacional, con la bandera. Imagínense, una oportunidad de negocio. Entonces, me podría yo decir, pero bueno, esas mascarillas, yo compro una caja de las chinas y me cuesta 90 lempiras, 100 lempiras, y vienen como 20 o 30. Y esta me está costando 150 y solo es una. Sí, pero el valor, la propuesta de valor de esa mascarilla es el cariño que yo le tengo a mi país, y si yo salgo a cualquier otro lugar del país y tengo la oportunidad de salir, el hecho de llevar mi bandera en la mascarilla, esa es la propuesta de valor, jóvenes. También puedo llevar una china de 2, 3 lempiras, ¿sí? Pero entonces, ¿qué significa esto? Que hay mercado que probablemente esté dispuesto a pagar 150 lempiras por llevar una mascarilla con distintivos nacionales. Para ese mercado están hechas esas mascarillas. La propuesta de valor son los distintivos, ¿verdad? La personalización de esa mascarilla con la entidad nacional. Entonces, ¿dónde quiero llegar? A un lugar donde hay muchos productos iguales, pero ¿qué voy a hacer yo diferente? ¿Y cuál va a ser mi estrategia competitiva para que me prefieran a mí en lugar de los que ya están y que tienen 20, 30 años de existir en el mercado? ¿Dónde, verdad? ¿Dónde quiero llegar con mi producto? ¿Cómo voy a llegar? Entonces, nuevamente, la estrategia competitiva, la estrategia comercial y el modelo de negocio. Para Michael Porter, la estrategia competitiva
es uno de los principales elementos que puedan hacer que un negocio pueda desbancar a los que ya existen o ubicarse en el mismo paso de los que ya existen, aunque tengan 30, 40 años de estar, ¿verdad? Esta estrategia competitiva puede hacer que un nuevo producto se ubique en la misma posición de aquellos que ya tienen años de estar, pero que siguen dando lo mismo. Y ya ustedes con un pequeño cambio que realicen a ese producto que ustedes van a realizar, pueden ser preferidos por la gente. Entonces, esa propuesta de valor y estrategia competitiva van muy de la mano en la ubicación y aceptación de esa oportunidad. En cuanto a la estrategia comercial, como el conjunto de acciones o planos que van a realizar para que el producto se dé a conocer, porque ustedes tienen la estrategia de la propuesta de valor, pero no utilizan los medios adecuados para que las personas conozcan que el producto existe. Entonces, ¿cuándo lo van a conocer y cuándo lo van a probar? Probablemente sea preferido, pero si la gente no sabe, ¿verdad? Va a seguir comprando el que ya está, aunque el de ustedes sea mejor. Bien, en cuanto a modelos de negocio, se los presentaba al inicio, existen diferentes, pueden ser fabricantes, comerciantes, franquiciador, distribuidor, retail. Ustedes van a ubicarse dentro del modelo fabricante, comerciante, ¿verdad? Van a fabricar y van a comercializar. No, los otros tres del distribuidor lo van a utilizar para poder vender sus productos si es que lo quieren hacer a través de un intermediario. Si lo van a hacer directamente al cliente, pues ya desaparece esta figura. Y las franquicias, pues no es parte de la evaluación que estamos realizando. Y los retail, que son como tiendas como Amazon, esto que son los que albergan diferentes marcas, diferentes puntos de productos para poder concentrarlos en un solo lugar, pues no es tampoco lo que ustedes van a realizar, ¿verdad? Entonces prácticamente están ya de alguna manera definidos a qué tipo de modelo van a tener. Aquí les dejo un ejemplo de modelo de negocio, que esto es para que ustedes puedan identificar, lo ven más calmado cuando les habilite la presentación, pero a veces nosotros vemos solo el producto final y no nos enteramos como clientes de todo lo que conlleva hacer ese producto chiquitito, pequeñito en la mano. Un chip puede ser. Ustedes, cuando ven ese chip, pues, y si nos vamos más atrás de la realización, nos damos cuenta que hay un sinfín de actores, directos e indirectos, para que ese chip llegue a nuestras manos. En este caso, ustedes van a estar del otro lado, porque no van a ser clientes, ¿verdad? Van a ser los productores y por lo tanto se van a dar cuenta que dentro de la realización de un proyecto hay muchos elementos que hay que tomarlos en cuenta y que hay que enlistarlos, identificarlos, medirlos y controlarlos para poder tener éxito en la realización de nuestro proyecto. Bien, final, ya me pasé 8 minutos. Me van a preparar un perfil de proyecto con la idea de proyecto, a priori el mercado meta que ustedes quieren y creen va a comprar ese producto o ese proyecto, esa oportunidad de negocio. A priori los principales competidores. ¿Qué estoy diciendo? No quiero un análisis profundo, porque el análisis profundo lo van a hacer en el estudio del mercado, pero ya ahorita ustedes tienen que ver quiénes son los competidores de ese producto. ¿Por qué? Porque si hay demasiados competidores y es muy difícil crear una propuesta de valor, cambiamos al siguiente proyecto, si es que tienen 4 opciones. Si tienen 8 y si tienen 12, o sea, van a hacer una evaluación interna entre las propuestas que ustedes tengan para poder ubicar una que se pueden identificar pocos competidores, pocos obstáculos, muchos socios estratégicos y una propuesta de valor. Jóvenes, esto tendría que subirlo el lunes. Hasta las 11:55 tienen para subirme el perfil del proyecto. Preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Quedamos claros, jóvenes? Déjenme, por favor, tomar print de pantalla de los asistentes a la clase de hoy. Por favor. No voy a pasar lista, pero con el print de pantalla me resuelvo.
Ingeniera, disculpe, ¿a qué se refiere con los socios estratégicos? Los socios estratégicos son aquellos que de alguna manera le van a ayudar a usted a que ese producto se realice. Pueden ser distribuidores, ¿sí? El distribuidor de los insumos, por ejemplo, es un socio estratégico. Los empleados, si es un producto muy especializado, ¿qué tanta mano de obra especializada va a requerir? ¿Existe? El gobierno es un socio estratégico. Hay leyes que promueven la inversión de este producto. Hay fondos del gobierno para... Y no quiero que entren en demasiado detalle. Recordemos que solo es una exploración, ¿verdad? No es algo tan detallado lo que me van a realizar, pero que los vayan identificando. ¿El gobierno tiene algún programa especial para este tipo de productos? ¿Hay barreras especiales para este tipo de producto? ¿Es gobierno local o gobierno nacional? ¿Sí? A eso se refiere socios estratégicos. Ok, gracias. Luego lo van a desarrollar muy bien la parte de distribución en el estudio de mercado, y la parte de gobernanza es parte del estudio legal o administrativo, ¿verdad? Pero ahorita es como de tener los pies bien puestos en la tierra sobre quiénes son los actores que pueden influir en que mi idea de negocio, que está apenas en pañales, desde ya la tenga que votar, porque fíjense una cosa. Se dieron cuenta de un escándalo que hubo con unos ice cream hace poco, que fue un escándalo realmente. Yo supongo que sí se dieron cuenta. Los penalizaron y no los dejaron venderlo, porque habían abierto. Nosotros tenemos una cultura conservadora, jóvenes. Imagínense salir aquí con un tipo de helado para una cultura de mente más abierta, no por el helado en sí, sino por su forma, ¿no? El alcalde, y me imagino que todas las señoras de aquí, la iglesia católica, la iglesia evangélica, que son sociedades, que son asociaciones de mucho peso en una cultura conservadora como la de nosotros, inmediatamente se pronunciaron y vino el alcalde y les canceló el permiso. Entonces, desde esta idea de negocio, yo espero que ustedes no me van a salir con una idea de esas, pero vean, existen, y a veces creemos que no se pueden dar esos casos, y sí se dan. Entonces al negocio lo cancelaron porque pues estaban cerca ahí de la universidad, y en Denis, donde llega familia a comer niños, ¿verdad? Y era inaudito para la sociedad conservadora que un negocio con este tipo de fíjense, además de esto, era fila de gente comprando. Entonces, quiere decir que el producto tenía aceptación, por lo menos los primeros días, la curiosidad, ¿no? De las personas por conocer, y el morbo y tantas cosas que se pudieron haber asociado a esto. Quiere decir, demostraron que había quien quisiera comprarlos. Luego es una franquicia internacional. Entonces, creo que les dieron el permiso, pero no en una zona, digamos, en donde vayan familias o vayan niños, sino algo ya más específico. Y así debe haber sido desde el inicio. Yo no sé del asunto, pero yo me pregunto, ellos tuvieron que haber sacado un permiso de operación de negocios. Y en el permiso de operación de negocio, la municipalidad se dio cuenta de qué era lo que vendían y cómo lo vendían. Estaría casi segura que el que firmó el permiso no se percató bien de que